Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a tocar un rumor que ha resonado con fuerza y a, literalmente, meternos en la vida de una de las figuras más queridas y polémicas del espectáculo turco. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de las lágrimas de Demet Özdemir y su supuesto llanto por Can Yaman? Prepárense porque la historia es más compleja y fascinante de lo que imaginan. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es el lugar donde nos sumergimos en los dramas, las noticias y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Así que si te gusta estar al día con tus ídolos, conocer las últimas tendencias y enterarte de todo lo que pasa, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Es gratis y te aseguro que te lo vas a pasar genial. Bueno, vamos directo al grano. Como el título lo indica, hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, una actriz turca talentosísima, y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no es solo para hablar de sus series y películas, que por supuesto también lo haremos. Hoy vamos a indagar en los rumores, las especulaciones y sobre todo, en la supuesta reacción emocional de Demet ante ciertos acontecimientos relacionados con Can. Empecemos por el principio para que todos estemos en la misma página. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores de un romance en la vida real. La prensa rosa se encendió, los fanáticos se emocionaron, y el mundo entero estaba pendiente de cada mirada, cada gesto, cada foto. La serie fue un éxito rotundo y con ella, la fama de Demet y Can se disparó. Se convirtieron en ídolos, en referentes para millones de personas. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, los fans obsesionados y las agendas apretadas comenzaron a pasar factura. Si bien nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores persistieron durante y después de la emisión de la serie. Incluso se habló de una supuesta separación. Y ahí es donde entran las lágrimas de Demet. Según los rumores que circulaban, Demet habría reaccionado con tristeza ante ciertos acontecimientos relacionados con Can. Ya fuera por una ruptura, por una nueva relación, por declaraciones en entrevistas, la prensa se encargó de crear un relato donde Demet aparecía sufriendo por amor. Se hablaba de llantos, de momentos de angustia, de un corazón roto. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Demet realmente lloró por Can Yaman? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que analizar la información disponible, separar la verdad de la ficción y, sobre todo, entender cómo funciona el mundo del espectáculo. Primero hablemos de las fuentes. ¿De dónde salieron estos rumores? Principalmente de la prensa sensacionalista turca y de las redes sociales. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan de la popularidad de las celebridades para generar clics y ventas. Las redes sociales, por su parte, amplifican estos rumores, creando un efecto de bola de nieve que puede distorsionar la realidad. Es importante ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad. Hay que verificar las fuentes, buscar información contrastada y, sobre todo, usar el sentido común. En el caso de Demet y Can, hubo varios momentos clave que alimentaron los rumores. Uno de ellos fue la supuesta aparición de Demet en público con los ojos llorosos. Las fotos, por supuesto, circularon rápidamente en Internet, y la prensa no tardó en relacionar ese estado emocional con Can. Pero, ¿realmente sabemos qué le pasaba a Demet en ese momento? Podría ser por cualquier otra razón. Quizás un problema personal, estrés, o incluso simplemente un día en el que no se sentía bien. Otro punto importante son las declaraciones que ambos actores hicieron en entrevistas. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, tampoco negaron rotundamente la posibilidad. Esto, obviamente, alimentó la especulación y dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa. También debemos considerar el contexto cultural. Turquía es un país con una fuerte tradición mediática y donde la vida personal de las celebridades es objeto de gran interés. La prensa del corazón tiene un papel muy importante y a menudo, no duda en exagerar o incluso inventar historias para generar expectación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Demet realmente lloró por Can Yaman?
La respuesta, en mi opinión, es compleja. Es posible que en algún momento Demet haya sentido tristeza o decepción por alguna situación, ya sea relacionada con Khan o con cualquier otra cosa. Es humano tener emociones, y los famosos no son inmunes a los sentimientos. Pero de ahí a afirmar que lloró por Can Yaman y construir toda una narrativa alrededor de esa supuesta emoción, hay una gran diferencia. Lo más probable es que la prensa haya exagerado, manipulado o incluso inventado la historia para generar morbo y audiencia. Lo que sí es cierto es que Demet y Can han tenido una relación profesional muy intensa y exitosa. Han trabajado juntos, han compartido momentos importantes y han construido una conexión que, sin duda, ha dejado huella en ambos. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y se divorció, y ha continuado su exitosa carrera como actriz. Can, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales y ha consolidado su fama en todo el mundo. En resumen, la verdad sobre las lágrimas de Demet y su relación con Can es difusa. Es probable que haya habido momentos de tristeza, pero la narrativa creada por la prensa es, en gran medida, una exageración. Lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y recordar que las celebridades son personas con sentimientos y emociones como todos nosotros. Ahora hablemos de un tema importante, el respeto. Tanto Demet como Can son personas públicas que merecen respeto. No deberíamos juzgar sus vidas privadas ni crear historias falsas sobre ellos. Debemos centrarnos en su trabajo, en su talento y en su contribución al mundo del entretenimiento. Además, es crucial recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, el odio y la desinformación. Por eso es fundamental ser críticos y responsables con la información que compartimos y consumimos. Por último, quiero hacer una reflexión personal. Como fan del entretenimiento turco, me encanta estar al tanto de las últimas noticias y chismes. Pero siempre trato de hacerlo con respeto y objetividad. Creo que es importante separar la vida profesional de la personal, y no dejar que los rumores nos impidan disfrutar del trabajo de nuestros ídolos. Así que, en conclusión, creo que la historia de las lágrimas de Demet es un ejemplo de cómo la prensa y las redes sociales pueden distorsionar la realidad. Es importante ser críticos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por las especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor el tema. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su participación. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y debatir sobre estos temas con ustedes. Así que por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre la supuesta relación entre Demet y Can? ¿Creen que Demet realmente lloró por él? ¿Qué opinan sobre la prensa del corazón? Quiero saberlo todo. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y entretenido que les va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hola de nuevo, amigos. Como les dije al principio, hoy nos adentramos en un tema que va más allá de las simples noticias del corazón. Estamos hablando de la interpretación de los sentimientos, del impacto mediático y de cómo la percepción pública puede moldear la realidad de las celebridades. Y todo esto enmarcado en la fascinante y a veces turbulenta relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya hemos establecido la base, Erken Cikus fue un fenómeno. Pero, ¿qué hacía que esta serie fuera tan especial? No solo era la historia de amor, llena de enredos, humor y romanticismo, sino también la química palpable entre sus protagonistas. La forma en que Demet y Can se miraban, se reían y se apoyaban en la pantalla era algo que los fanáticos sentían como real. Y claro, el público comenzó a soñar. Soñar con un romance fuera de la ficción. Ese anhelo se convirtió en combustible para los medios. Cada entrevista, cada foto juntos, cada evento al que asistían, era analizado al detalle. Se buscaban señales, pistas, confirmaciones de un romance que para muchos era evidente. Y aunque ellos nunca lo confirmaron, el misterio alimentó la expectativa.
¿Pero por qué es tan relevante la supuesta tristeza de Demet? Porque en el mundo del espectáculo, las emociones se convierten en mercancía. Las lágrimas, la angustia, el corazón roto son historias que venden. Y en el caso de Demet, su imagen de mujer fuerte y talentosa, pero también sensible y vulnerable, la convertía en un blanco perfecto para este tipo de especulaciones. Imaginemos la situación. Demet, una joven actriz en la cima de su carrera, con una exposición mediática constante, lidiando con el éxito, la fama y la presión de la industria. A esto sumémosle la especulación sobre su vida personal, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de los fans. ¿Cómo se sentiría alguien en esa situación? Probablemente sometida a una gran presión, con momentos de vulnerabilidad y, por qué no, con la necesidad de desahogarse. Es ahí donde entra en juego la prensa. Ante la más mínima señal de tristeza, los medios construyen una narrativa. Demet llora por Can Yaman, titulaban algunos. Corazón roto en el set, decían otros. Y de pronto la actriz se convertía en la protagonista de un drama romántico que tal vez no era del todo real. Pero, ¿qué evidencias concretas existen para respaldar estos rumores? Más allá de las fotos con los ojos llorosos que, como ya mencionamos, pueden tener múltiples explicaciones, ¿qué más? Pues generalmente las pruebas se basan en interpretaciones de gestos, declaraciones ambiguas en entrevistas y sobre todo, en la lógica de la especulación. Por ejemplo, si Can Yaman era visto con otra mujer, inmediatamente se asumía que Demet estaba sufriendo. Si Demet publicaba una foto con un mensaje enigmático, se especulaba sobre una indirecta dirigida a Can. Y así, la historia se construía a base de suposiciones y de la necesidad de crear un relato con gancho. En este contexto, es importante recordar que la vida de las celebridades es un negocio. Los medios de comunicación necesitan generar contenido para vender, y las historias de amor, desamor y drama siempre son atractivas para el público. Por lo tanto, es fácil que la realidad se distorsione, que se exageren los hechos y que se manipule la información para crear una historia más impactante. Pero, ¿qué hay de los propios protagonistas? ¿Cómo vivieron Demet y Can esta situación? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que ambos hayan experimentado una mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción de ser tan populares y queridos por el público. Por otro, la incomodidad de ver su vida personal expuesta y juzgada. Es probable que hayan aprendido a lidiar con la prensa, a dar respuestas ambiguas para evitar alimentar los rumores y a proteger su privacidad. Pero sin duda, esta experiencia les dejó una lección. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y aquí, en nuestro análisis, es donde debemos ser críticos. ¿Realmente importa si Demet lloró o no por Can? ¿Es relevante para su talento como actriz? ¿Afecta a su carrera profesional? La respuesta, desde mi punto de vista, es no. Lo que sí importa es el respeto que le debemos como personas y el reconocimiento a su trabajo. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar el talento de Demet Özdemir. Su capacidad para emocionar, para interpretar personajes complejos y para conectar con el público. Su trabajo en Erkencikus es solo una muestra de su potencial. Y en lugar de juzgarla por su vida personal, deberíamos admirarla por su profesionalismo y su perseverancia. Además, es fundamental analizar el impacto de la cultura de la celebridad en nuestra sociedad. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con la vida privada de los famosos? ¿Por qué nos parece tan importante saber si están enamorados, si sufren o si son felices? Quizás en parte porque necesitamos sentirnos identificados con ellos, porque buscamos en sus vidas reflejos de nuestras propias emociones. Pero también porque la cultura de la celebridad nos vende una imagen idealizada de la vida, donde la fama, el éxito y el amor son la clave de la felicidad. Y cuando vemos que esa imagen se rompe, que los famosos también sufren, nos sentimos más cerca de ellos, más humanos. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Antes dependíamos de la prensa y la televisión para enterarnos de sus vidas. Ahora tenemos acceso directo a sus perfiles en redes sociales, donde comparten fotos, vídeos y mensajes que supuestamente revelan su verdadera personalidad. Pero, ¿es realmente así? ¿Podemos confiar plenamente en lo que vemos en las redes sociales? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no.
Las redes sociales son un escaparate, una plataforma donde las celebridades construyen su imagen, eligen qué mostrar y qué ocultar. Por lo tanto, es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. No debemos dejarnos llevar por la inmediatez, por la emoción del momento. Debemos analizar, contrastar y, sobre todo, cuestionar. En el caso de Demet y Can, las redes sociales han sido un arma de doble filo. Por un lado, han permitido a los fanáticos estar más cerca de ellos, conocer detalles de sus vidas, ver fotos y vídeos. Por otro, han sido un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y los comentarios malintencionados. Por eso es importante que tanto Demet como Can, y todas las celebridades en general, sepan gestionar su presencia en las redes sociales de forma responsable. Que sean conscientes del impacto de sus publicaciones, de cómo pueden ser interpretadas y de la importancia de proteger su privacidad. En conclusión, la historia de las lágrimas de Demet es un ejemplo de cómo la prensa, las redes sociales y la cultura de la celebridad pueden distorsionar la realidad. Es importante ser críticos, verificar las fuentes, cuestionar las especulaciones y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas. Demet Özdemir y Can Yaman son dos talentos que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su trabajo, su profesionalismo y su contribución al mundo del espectáculo merecen nuestro reconocimiento y admiración. Y en lugar de juzgar sus vidas personales, deberíamos celebrar su éxito y desearles lo mejor en sus futuras carreras. Ahora, quiero hacer una reflexión final. A lo largo de este vídeo hemos hablado de rumores, especulaciones y de la importancia de ser críticos. Pero también hemos recordado que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, emociones y una vida privada que merece respeto. Es fácil dejarnos llevar por la emoción, por el morbo y por la necesidad de saberlo todo. Pero como fans y consumidores de entretenimiento, tenemos una responsabilidad, la de informarnos, de analizar, de cuestionar y, sobre todo, de respetar. Así que la próxima vez que veamos un titular sensacionalista, una foto con un pie de foto ambiguo o un rumor en las redes sociales, detengámonos un momento y preguntémonos, ¿es esto verdad? ¿De dónde viene esta información? ¿Es importante para mí? Y sobre todo, recordemos que las celebridades son personas, con vidas complejas y emociones reales. Y en lugar de juzgarlas, deberíamos celebrar su talento y su contribución al mundo del entretenimiento. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su participación. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y debatir sobre estos temas con ustedes. Así que por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre la supuesta relación entre Demet y Can? ¿Creen que la prensa exageró la situación? ¿Cómo creen que se sintieron ellos ante los rumores? ¿Qué opinan sobre la cultura de la celebridad? Quiero saberlo todo. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y entretenido que les va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, la curiosidad es buena, pero el respeto es fundamental. Hasta la próxima.